Nos costó mucho irnos de Tepoztlán, pero nos fuimos en muy buena compañía rumbo a Puebla, con nuestros amigos de Tripwagen. Estuvimos en su casa unos cuantos días, haciendo algunas cositas al armadillo y editando vídeos. Muchas gracias por todo, Tripwagen. Os queremos. Y también recibimos un regalo inesperado que nos hizo mucha ilusión. Abraham Varela, de Cerrajería Rodríguez, vino con su bocho a ver el armadillo y nos hizo la llave que le faltaba a la puerta del Airstream. La puerta del Airstream no tenía llave, solo podíamos cerrarla por dentro, así que cada vez que cerrábamos el carro para ir a algún lugar, Jaime tenía que cerrar desde dentro, saltarse a los asientos de adelante y ya cerrábamos las puertas delanteras. ¡Qué bueno! Muchas gracias, Cerrajería Rodríguez, por esta llave. La vida ahora es mucho más fácil. Y si alguien necesita una cerradura o una llave para su coche, ya sea clásico o moderno, en Puebla, Cerrajería Rodríguez se lo soluciona. Recibimos una invitación para hacer una rodada de parte del club Leyendas Bugs Family Puebla. La vuelta por Puebla fue muy divertida. Y lo mejor, el roscón de Reyes. Vamos a empezar por nuestro invitado. ¿También? ¿Están de acuerdo? Me tocó.
Después de unos días muy a gustito en Puebla, en casa de nuestros amigos, nos pusimos rumbo a Zapotitlán. Un pueblo ubicado dentro de una reserva de la biosfera, donde hay una flora y una fauna muy peculiares. Y cómo no, no podía faltar un problema mecánico. La combi se quedó en primera velocidad y no entraba ninguna otra marcha. Por suerte podíamos seguir andando. Era una zona de curvas, de subida y de bajada, así que pues ir en primera y después pisar el embrague para bajar fue la solución. De camino a Zapotitlán nos encontramos con un señor que también tenía una combi. Conocía muy bien la zona y nos acompañó hasta Zapotitlán. Estábamos en el medio de la nada. No sé si por ahí habría algún taller o alguien que pudiera ayudarnos. Pero por suerte Leonardo conoce muy bien la zona y sabía a dónde podíamos mirar el vas por abajo. El tornillo estaba a la rosca mal. Entonces, ¿qué hice? Lo soldé. Porque no había manera de meter el tornillo. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha quitado la soldadura. ¿Pero dónde encontramos ahora el tornillo ese? Está más atrás. Aquí. Tal vez tenga algún tornillo de esos de repuesto. ¿Sí? Pues este es el problema. El acople este lleva ahí un tornillo que lo acabamos de quitar para ver cómo era. Y este otro. En su día, esta pieza se trasroscó y además no tuve cómo sacarla de ahí. Entonces lo que hice fue soldarla aquí. ¿Qué pasa? Que la soldadura se ha soltado y no podemos ponerle un tornillo porque la rosca está dañada. Solución, soldarlo. Así que vamos a buscar ahora una máquina de soldar, a ver si nos la prestan para soldar este a este. Sí, sabemos que traemos carros únicos, como cuesta, ¿no? A nuestro criterio. O sea, le damos un par de puntitos, lo probamos y si está todo bien ya lo soldamos, ¿no? Va. ¿Primera? Ahí está la primera. Mete segunda. Segunda. La reversa. ¿Cómo La se llama? reversa. Reversa. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Ok. Qué suerte haber conocido a Leonardo. Él conocía a un muchacho que tenía una máquina de soldar y que estuvo dispuesto a ayudarnos. Muchas gracias a los dos. ¿Todo bien? ¿Está incómodo? ¿Está incómodo? Ay, y te caen las chispitas, ¿verdad? Ah, sí, eso no. Está bueno. Y una vez más salimos del paso. Problema mecánico solucionado y ahora sí nos vamos a Zapotitlán. Al llegar al pueblo comimos algo rapidito y nos fuimos para el Parque de Piedras. Un hotel en Zapotitlán donde hay bungalows y espacio para acampar con tu vehículo. Con la televisión.
El gran tesoro de ese lugar son las vistas que hay y la flora que hay. Allí están todas las plantas que te puedes encontrar en los alrededores. Patas de elefante, asientos de suegra, tetechos, viejitos, todo. No estuvimos mucho tiempo en el Parque de Piedra porque Leonardo nos quería llevar a un sitio muy especial. A ver, una de las patas de elefante más antiguas de la zona, si no la más antigua. Según hemos leído por ahí, según nos dijeron, puede tener entre 3.000 y 4.500 años. Su robo es un delito federal que se paga con cárcel. Mucha gente va ahí y se las quiere llevar, pero eso no está bien. Después nos llevó a un río donde en ese momento no había agua y puedes andar por el cauce y buscar fósiles marinos. Allí se ve claramente todo el lecho marino fosilizado, el barro convertido en piedra y buscando encuentras fósiles. Qué duras son las combis, es que se meten por cualquier lugar. Viendo a Leonardo cómo se mete por cualquier tipo de camino con su combi, a veces pienso que el armadillo podía ser un poquito más alto para poder llegar a otros lugares. Pero bueno, es lo que hay, ese es el estilo que he elegido y
y voy a llegar a Brasil así. Y qué atardecer tan maravilloso, de verdad, a otro lugar donde nos llevó, con una vista increíble de la montaña, del atardecer y todas esas patas de elefante ahí. Nos encantó. Muchas gracias, Leonardo, de verdad. Y al día siguiente nos despertamos en el Parque de Piedra y tocaba excursión. Si alguna vez estás en Zapotitlán, te aconsejo ir a este lugar. Es muy agradable la estancia, tiene lo que necesitas. Si no tienes un vehículo camper, hay unos bungalows donde te puedes quedar. Pero si tienes un vehículo camper, pues allí puedes acampar. Date un paseo por la propiedad porque hay plantas increíbles, de verdad que está guapísimo. Hay muy buenos ejemplares de patas de elefante en el Parque de Piedra. No sé cuántos años tendrán, pero deben ser muy viejas, porque es una planta que crece como 5 o 7 milímetros por año. Las hembras son las que dan las semillas y los machos solo dan flor y florecen apenas cada 7 a 12 años. Las patas de elefante se encuentran en grupos, pero a veces también se encuentran mezcladas con otras plantas. Y en ocasiones también hay plantas en sus propias ramas. Hay plantas aéreas que la gente piensa erróneamente que son parásitos, pero no lo son. Simplemente se ponen en las ramas de las patas de elefante y captan la humedad que hay en el aire. Hay otro tipo de plantas aéreas diferentes que se encuentran en otro tipo de árboles. Una cosa que nos encantó fueron las yucas. Crecen en grupitos y la verdad que son preciosas. Se mezclan con los cactus y con otro tipo de árboles.
curioso ver cómo algunos cactus mueren por la exposición de las raíces al sol. Estaban en una zona donde había humedad, donde pasaba el agua, y ese agua ha lavado la tierra, provocando la muerte del cactus. Si vas a caminar por la zona, te recomiendo que no te olvides de llevar el calzado adecuado. No como nosotros, que íbamos en chanclas. Hay algunos cactus que se te pegan a los pies y es que es dificilísimo de quitártelos. Es su manera de propagarse. Se pegan al pelaje de los animales y así viajan a otros lugares. Quítamelo. Oh. Necesito ayuda. También podrás ver una bonita colección de fósiles en el Parque de Piedras. Hay especies marinas de todo tipo, conchas, gusanos, incluso tentáculos de pulpo. Por la noche recibimos la visita de nuestros amigos de Wolfsburg Society, un grupo de Volkswagen que está en Tehuacán y se tomaron la molestia de venir a visitarnos. Los mandamos un abrazo a todos. Hermosísima. Hay que ver los videos para ver cómo lo armó, para ver si podemos armar. Bueno, Claro, ahí está cómo hacerlo. Por lo menos soldar el bocho. Para que se anime. Siempre, háganle cocote, ya vivimos aquí en Sapo. ¿Ya viven aquí en Sapo? Sí, pero hasta allá le conozco un caminito. ¿Por dónde? ¿Por allá? Allá arriba, ¿Tu papá? ahí es mi papá y el don Sergio. Ajá. Que les dio permiso que aquí vivieran. Unas fotos ¿De quién? de este coche. Se llama el armadillo. De Armadillo. Ajá. Papi,
¿Y este para qué? ¿Cuál? Ese para el baño. Una puertita para el baño. Para que salga. Ujú. A ver. No se por ahí. Sí. Para que salga toda el agua. Ujú. El agua sucia. La tequila, la sal. Ajá. ¿Vas a querer un taquito? No, todavía no comen. ¿Todavía no comen? No, porque a ver mi hermana que le está haciendo frijol. Hoy les quiero contar la historia de este santuario, el Jardín Botánico Elia Bravo Hollis. Fue fundado gracias a la visión de los propios comuneros de la región en colaboración con científicos, y lleva el nombre de la doctora Elia Bravo Hollis, la primera bióloga titulada en México, quien dedicó prácticamente toda su vida a estudiar las cactáceas de este país. Ella vio en Zapotitlán un laboratorio vivo único en el mundo y ayudó a que este espacio se decretara como un jardín botánico formal para que todos pudiéramos entender su valor. Pero la verdadera magia está en quién lo mantiene vivo hoy en día. Lo cuida la comunidad local de Zapotitlán, los ejidatarios y los guías locales que se han convertido en los guardianes de este ecosistema. Si caminamos por el jardín, lo que predomina son los gigantes del desierto. Tenemos a los imponentes tetechos, unos cactus columnares que pueden vivir cientos de años y que cuando se estresan por el clima les crecen bracitos o bolitas. También tenemos al garambullo, que tiene costillas más abiertas y de las cuales se aprovechan sus flores y sus ricos frutos morados. Gracias a que los murciélagos van de flor en flor por las noches, estas especies se mezclan y crean cactus híbridos, que se reconocen porque tienen las costillas muy apretadas y la punta diferente. En el suelo destacan las biznagas gigantes o asientos de suegra. Crecen tan lento que una mediana tiene 50 años, pero las más grandes miden hasta 3 metros y tienen hasta 1000 años. Y probé el fruto del choconoxle, que se usaba para calmar el temperamento o quitar el berrinche. Iba para que ella no haga berrinches. Malísimo. Está malísimo. También están los cactus viejitos, llenos de espinas blancas como canas, que se encorvan hacia el noreste. Y después de mucho tiempo sin usar el dron, por fin tenía un lugar donde usarlo. Y estaba cada vez más confiado, hacía movimientos más arriesgados hasta que
le metí un ostión que flipas. Seguía funcionando, pero no funcionaba bien. Le vibraba la cámara, el gimbal vibraba mucho y tenía que hacer algo. No podía tener un dron roto. México es demasiado bonito como para no poder grabarlo desde el dron.